gente, un día más al podcast de ASPL. Como siempre, hoy os traemos un tema nuevo. Vamos a hablar sobre estrategias de recuperación en el rendimiento deportivo. Y antes de empezar, pues como siempre vamos a presentar aquí a los compis. Debajo mía tenéis a Jaime, entrenador, a su lado Fran, fisio, y encima tenéis a Borja, que es entrenador, y bueno, yo, entrenador y fisioterapeuta. Como digo, el día de hoy vamos a seguir con otro tema, que es el tema de las estrategias de recuperación. Vamos a hablar de si sirven, si no, de cuáles son las bases, qué tenemos que tener siempre en cuenta y, por supuesto, de las estrategias más típicas que se suelen utilizar. Vamos a dar nuestra opinión de cada una de ellas. Vamos a hablar de la crioterapia, de la masoterapia, de los estiramientos, electroestimulación, compresión y recuperación activa principalmente. Así que nada, vamos a empezar primero hablando sobre las bases, sobre qué es lo realmente importante cuando hablamos de la recuperación, qué es lo que da ese 80-90% de los resultados o más, ¿vale? Esas bases, ¿vale? Entonces, quien quiera empezar, Jaime, nos ponemos a ello. Bueno, pues hablando de las bases, realmente tenemos que tener en cuenta que lo básico como tal, como pueda ser una adecuada nutrición y un adecuado descanso. Evidentemente que, bueno, pues todo va a ir de la mano también junto con la propia gestión adecuada de las variedades de entrenamiento y en concreto de la propia carga de trabajo que se le esté aplicando al deportista. Entonces, teniendo esto claro, pues ya una vez pasaríamos a las demás. No sé qué opináis vosotros. Fran. Vale, aquí dentro de las bases, hablando, siguiendo con lo que ha hablado mi compañero Jaime, en cuanto a la nutrición, obviamente cualquier atleta sabrá que si está en un déficit calórico, la recuperación va a ser bastante peor que si está en un superávit. Básicamente porque al final, si el cuerpo no tiene recursos energéticos ni recursos estructurales para recuperar el daño que ha causado el entrenamiento, pues ese periodo de recuperación post-entrenamiento va a ser mucho más largo. Y luego, pues, bueno, con la consecuente afectación a la mejora de las capacidades. Lo mismo con el descanso. Si no se está cumpliendo con un buen horario de sueño y hay una buena calidad de sueño, ¿vale? No solo que se duerman 8 horas, sino que esas 8 horas sean horas de sueño de calidad. Al final eso va a repercutir en cuánto es capaz mi cuerpo a reparar y sobrecompensar generando una adaptación. Entonces, por norma general, vas a recuperar mejor si estás en un superávit, más con una dieta alta en carbohidratos que con una dieta alta en grasas. Y luego a nivel de descanso, pues se recomienda entre 6 y 8 horas de descanso de buena calidad. Borja. Sí, poco más que aportar a lo que habéis dicho vosotros. Lo único, pues, es tener en cuenta siempre el contexto, aparte de pues, todo lo que has dicho, el contexto, el hecho del estrés que llevas de forma continuada o en tu día a día, el trabajo, amigos, posibles problemas que vayan surgiendo, pues eso obviamente va a interferir también en una buena recuperación y habría que tenerlo en cuenta. Nada más respecto a lo que habéis dicho. Pues sí, un poquito en resumen, bajo mi punto de vista, lo mismo. Para mí la base de todo, lo que da en la gran mayoría de resultados y que no tiene sentido hablar de otras cosas sin tener en cuenta esto, es un poquito lo que han comentado. Yo hablaría de, principalmente, por supuesto, gestión de la carga del trabajo, una buena gestión de la carga de trabajo, por supuesto la nutrición, como ya han comentado mis compis, por supuesto el descanso, obviamente, y también, como ha comentado Borja ahora, también estoy bastante de acuerdo, el estrés. El estrés el estrés en general, entendido como todo lo que ocurre en el día a día, también me parece que es una de las bases a controlar para esta recuperación del atleta. Y sin más, hablando un poquito ya, entrando en materia de las propias técnicas más típicas que se utilizan en la recuperación del atleta, vamos a empezar hablando de la crioterapia. Bueno, realmente del frío en general, vamos a hablar, ¿vale? Entonces, Jaime, si quieres empezar, la opinión que tienes sobre el frío, los baños de frío y demás. Vale, pues en mi caso, yo con el tema de la crioterapia, bueno, primero definir qué es la crioterapia. Como bien ha comentado mi compañero Álvaro, consiste en una exposición a aire frío o también se puede dar el caso de meternos en un baño de contraste o en un pozo de agua fría. Entonces, normalmente esta exposición se suele deber principalmente pues con el fin de reducir ese grado de inflamación o reducir ese grado de, digamos, estrés fisiológico que pueda tener el propio deportista
y con el objetivo de, evidentemente, pues ir reduciendo poquito a poco, pues digamos, al fin y al cabo, pues toda esa fatiga que haya podido generar el entrenamiento, aunque se suele dar sobre todo principalmente en cualquier otro deportista que no sea tanto enfocado al ámbito del trabajo de fuerza, que también es verdad que se da, pero bueno, principalmente es eso. Luego están también las típicas cámaras que son así verticales, que se suele dar pues ese aire frío en torno a -110, -140 grados, y el objetivo es el mismo. Por lo demás, en cuanto a un pozo de agua fría, el objetivo más o menos es lo mismo, intentar reducir en la medida de lo posible esa posible fatiga que vaya a tener el deportista, con el fin de mejorar ese retorno venoso y, evidentemente, hay que optimizar un poquito esa recuperación. Fran. Vale, enlazando con lo que ha comentado mi compañero Jaime, realmente hay bastante variedad de protocolos a la hora de inmersiones en agua fría o utilización del frío como método de recuperación. El objetivo o la base fisiológica sobre la que se ha aplicado es básicamente buscar que ese frío genere un efecto antiinflamatorio y luego genere un efecto de vasoconstricción a nivel periférico para actuar como una especie de bombeo de los metabolitos a nivel periférico. Por eso muchas veces también se emplea de forma conjunta con un baño de contraste, es decir, un baño de agua fría seguido con un baño de agua caliente para que se genere una vasodilatación y una vasoconstricción y eso actúe como una forma de bombeo de esas sustancias de desecho a nivel periférico. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, aunque tenga un efecto antiinflamatorio, tampoco parece ser tan grande el efecto antiinflamatorio que tiene los baños de agua fría, pero sí que se ha hipotetizado que este efecto antiinflamatorio pudiese interferir con ciertas adaptaciones que se generan en el entrenamiento. Entonces sí que se recomienda que en épocas o temporadas, más que nada por precaución, pero en épocas o temporadas en las que se está buscando generar adaptaciones a nivel periférico, a nivel tisular, se eviten los baños de agua fría, pero en época competitiva pues se apliquen más los baños de agua fría para mejorar esa recuperación o por lo menos mejorar la sensación psicológica de que se está recuperado. Borja. Sí, bueno, ya entre Jaime y Fran han dicho un poco los tipos, un poco los beneficios, ¿no? En los fundamentos en lo que se basa este tipo de estrategias de recuperación. Yo voy a aportar un poquito de experiencia con los deportistas en cuanto a este tipo de tratamiento y la verdad que los que lo realizan, sobre todo lo utilizan a modo de recuperación de la carrera, cuando tienen una buena carga en la carrera, obtienen beneficios a nivel tanto psicológicos como aparentemente fisiológicos bastante buenos. No lo utilizan en temporada competitiva, sí que lo utilizan en épocas de carga y demás, y reportan muy buenos resultados. Eso, la experiencia que puedo aportar yo con mis deportistas. Bien, pues yo recogiendo un poco todo lo que han hablado mis compis y ampliando lo que ha dicho Fran, que estoy totalmente de acuerdo, quiero recalcar eso, que el tema de los baños de agua fría y demás, sobre todo, sí que se ha visto que pueden reportar disminuciones de los marcadores de daño muscular, ¿vale? Pero por otro lado, eso teóricamente sería algo positivo en ciertas ocasiones, pero por otro lado también han demostrado que podría haber menores adaptaciones también, sobre todo en cuanto al entrenamiento de fuerza, bueno, toda la vía mTOR y demás, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, podemos periodizarlo de alguna manera, como ha dicho un poquito Frank. Yo, ¿cómo lo haría? ¿Yo cómo lo metería? Yo personalmente buscaría, cuando estamos en una etapa de entrenamiento en la que queremos generar ciertas adaptaciones y adaptarnos a esa etapa, no abusaría de estos baños de agua fría, ¿vale? Los evitaría en la mayoría de los casos, porque al final lo que buscamos son esas adaptaciones. En cambio, en etapas competitivas en las que tengamos mucha carga de competiciones seguidas, de peleas, bueno, en este caso he dicho peleas porque yo llevo muchos peleadores, pero de cualquier tipo de competición, que sean competiciones seguidas y el estrés que el cuerpo esté sufriendo sea muy alto, ahí sí que me parece mejor idea meter este tipo de trabajos. Como digo, entonces en las etapas en las que queramos producir ciertas adaptaciones no me parece la mejor idea,
las etapas competitivas, en las que lo único que queramos sea recuperarnos lo antes posible de una competición a otra, de una, bueno, pues sí, de cualquier tipo de competición a la siguiente, ahí sí que lo veo más óptimo. Y en cuanto al protocolo, bueno, se ha visto más o menos que la mayoría de investigaciones, ya sea introduciendo parcialmente el cuerpo o completamente el cuerpo, se hacen a temperaturas de unos entre 10 y 15 grados y durante un tiempo mínimo de unos 5 minutos, ¿vale? Entre 5, 15, 20 minutos se suele hacer. Eso sería un poco el protocolo de la gran mayoría de investigaciones que se han hecho respecto a este tipo. Entonces, un poquito, ese sería el resumen de lo que yo opino, que es un poco lo que han comentado mis compañeros en su mayoría. Y ahora sí vamos a pasar al siguiente. Si alguien tiene algo más que añadir respecto a esto, Borja. Sí, quería decir una cosilla, y es que los resultados que se han reportado a veces en los estudios y en los demás, en diferentes casos y demás, parece que reportan mayores beneficios en la recuperación de entrenamientos más, por decirlo de alguna forma, metabólicos, ¿vale? De cardiovascular, etcétera, o una mezcla entre fuerza y carrera, o fuerza, hacer un tipo de trabajo en el que mezclemos, pues, tanto carrera como fuerza, por ejemplo, como el CrossFit, ¿vale? En la que es la ganancia de masa muscular y el desarrollo de la fuerza, como ha dicho Álvaro, pues puede tener siempre ciertas contraindicaciones este tipo de estrategias. Bien, pues pasamos al siguiente, que es el masaje, básicamente. Ya sea hablando de masaje cuando te lo hace cualquier persona, en cualquier terapia, o el automasaje con foam roller, etcétera, etcétera. Jaime, ¿qué opinas del automasaje como método de recuperación? Automasaje o masaje, no hace falta que sea auto, ¿vale? Bueno, yo opino que puede ser interesante en algunos contextos. Es cierto que, bueno, yo creo que como tal, a nivel de evidencia, bueno, ya nos comentará ahora después Fran, pero creo que no hay mucha evidencia al respecto que avale sobre todo este tipo de terapias, pero sí es cierto que puede generar unos beneficios psicológicos bastante importantes. Entonces, sobre todo el tema del automasaje lo utilizaría no tanto con fines de recuperación, sino incluso más con fines de mejora aguda del rango articular en algunas sesiones, o incluso, ¿por qué no también en algunas ocasiones en las que, pues, digamos que haya una sobrecarga muy elevada y, pues, a nivel psicológico el deportista quiera desinhibirse, por así decirlo? Pero bueno, aquí seguramente que Fran tendrá muchísimo más que aportar. Pues Fran, aporta. Bueno, en cuanto al masaje, se utiliza mucho como método de recuperación deportiva, se ha muy extendido a nivel cultural, pero la realidad es que a nivel de investigación, a día de hoy, no ha conseguido demostrar ningún efecto a nivel de marcadores de recuperación, ¿vale? No modifica ningún tipo de marcador inflamatorio, ningún tipo de marcador de daño muscular. Y sí que parece tener un efecto a nivel de percepción del dolor en cuanto a agujetas. Es decir, tiene un efecto más bien psicológico. Y los pacientes cuando reciben un masaje o cuando se aplican este tipo de terapias con pistola vibratoria o con foam roller, sí que parecen reportar una menor sensación de dolor los días posteriores al ejercicio y una mayor sensación de recuperación. Es decir, estaríamos hablando de un efecto más puramente psicológico. ¿Por qué? Porque cuando luego valoramos el efecto que tiene el masaje o el efecto que tienen las pistolas de masaje o el foam roller sobre el dolor, parece que el efecto que hay sobre esos umbrales de dolor, ¿vale? Que se van a disminuir después del ejercicio por el daño muscular, no parecen tener tanto efecto más allá del corto plazo. Es decir, yo aplico la técnica y muchos después de haber aplicado el foam roller, haber aplicado la pistola de masaje, notaréis que ya no duele tanto o la presión ya no está tanto, podéis moveros sin dolor, ¿vale? Pero ese efecto al final es un efecto a corto plazo. Es decir, sirve como una especie de parche para tirar la síntesis de entrenamiento sin tener esas molestias que suele haber post ejercicio, esas agujetas, o para que psicológicamente te encuentres mejor. Pero como método de recuperación al uso, es decir, modificación de cómo se está recuperando el cuerpo, modificación de esos marcadores metabólicos, no parece tener efecto en ninguna de estas terapias. Borja. Igual yo voy a aportar la experiencia que tengo con este tipo de tratamiento, y opino un poco igual que ambos. El tema de, por ejemplo, las pistolitas que se han puesto muy de moda y demás,
En ese caso sí que se reporta, o por lo menos los deportistas que tengo sí que reportan una mejora en cuanto a la recuperación, pero es aguda y suele deberse, desde mi punto de vista, y creo que así es, Fran, si no me corriges, a un aumento. La pistola es algo percutante que te va dando golpecitos de forma muy rápida en una localización en concreto. Entonces, el hecho de llevar al cuerpo normalmente a un estímulo o a un dolor mayor que el que tienes o una molestia mayor a la que tienes, aumentas esos umbrales, entonces tu percepción de lo que ya tienes, de esa molestia, pues disminuye. En cuanto al foam roller, bueno, creo que hay diferentes tipos de protocolos de utilización y demás. En cuanto a experiencia con este tipo de herramienta, sí que yo personalmente sí que he tenido, ya sea bien a nivel psicológico, seguramente, pues ciertos beneficios en la recuperación. Pero sobre todo suelen ser, yo creo que psicológicos, no tienen más allá un efecto metabólico o fisiológico que produzca esto. Ahora bien, en sí, el hecho de tú pensar y de medio autoconvencerte de que estás mejorando, estás haciendo algo bien, pues va a tener una repercusión positiva. Eso respecto a la recuperación, seguramente. No tanto como tal la herramienta, pero sí el efecto psicológico. Vale, pues a mí, ya que estamos, me gustaría resumir un poquito todo y aportar un poco, vamos, no sé, yo creo que se ha comentado todo realmente. Yo lo resumiría de la siguiente forma. Realmente, efectos reales comprobados claros no lo tienen de cara a la recuperación. ¿Cuáles son los efectos que sí podrían tener? Pues como cualquier otra cosa, en cualquier tipo de persona, podría ser un efecto psicológico, a nivel psicológico, por supuesto. Cualquier persona o cualquier tipo de herramienta que una persona realmente piense que le vaya a ayudar, pues es probable que en cierta medida le ayude a nivel psicológico. Y sobre todo, los efectos que va a tener este tipo de herramientas van a ser efectos sobre la percepción que vamos a tener sobre esos tejidos que estamos aplicando, lo que sea. Efectos sobre la percepción y principalmente de manera aguda. ¿Vale? Entonces, eso sería un poquito el resumen. Por eso, la gran mayoría de gente que se pase este tipo que se haga masajes o lo que sea, se va a sentir un poquito mejor posteriormente al masaje, pero como decimos, es un efecto principalmente agudo y van a ser efectos sobre la percepción, no va a ser un efecto real, por lo menos que esté comprobado, sobre la recuperación, como digo, real. ¿Vale? Entonces, si alguien no tiene nada más que añadir, pasamos al siguiente. Una cosa a añadir antes de eso, que es que básicamente luego o sea, porque nos lo van a decir, no, porque esto tiene un efecto a nivel de la mejora del flujo sanguíneo a nivel periférico. Lo tiene, claro que lo tiene. O sea, se ha demostrado que, por ejemplo, el foam roll y el masaje sí que mejoran, o sea, sí que aumentan la perfusión sanguínea a nivel de las capas superficiales de la piel. Pero es que eso no demuestra ningún efecto en cuanto a mejorar la recuperación. Es decir, que tú mejores la perfusión sanguínea a nivel de la piel o a nivel de las capas superficiales, lo que te demuestra es que mejora la perfusión sanguínea a nivel de las capas superficiales. No que estás mejorando ningún tipo de metabolito de recuperación, y lo que más nos importa, que quizás no son esos metabolitos, sino marcadores de rendimiento. O sea, marcadores como puede ser el salto vertical o como puede ser el tiempo de carrera de 100 metros. Entonces, aunque mejore eso, ¿vale? Porque mucha gente se basa en eso para que justificar que es un método de recuperación efectivo, solo genera ese efecto, ¿vale? No genera los efectos que a nosotros nos interesan. Pues pasamos a los estiramientos como método de recuperación, Jaime. Vale, pues aquí estaríamos un poquito más por la misma senda. Digamos que efectos fisiológicos como tal, pues todavía no se han terminado de demostrar que haya, por los que pues esa recuperación vaya a ser totalmente efectiva en cuanto a esa disminución de marcadores de rendimiento. Pero es cierto que, bueno, pues la reducción del propio daño muscular tardío o de las propias DOMS quizás pueda darse, e incluso, bueno, lo que más aún siempre sí que se ve es esos potenciales beneficios a nivel psicológico que pueda generar en la propia persona. Es cierto que, bueno, en función del tipo de disciplina deportiva en la que se vaya a aplicar, el tipo de deportista, pues quizás a lo mejor no es lo más interesante, sobre todo en deportes enfocados al ámbito de la fuerza, porque al fin y al cabo no dejas de estar generando un estiramiento
en la unidad miotendinosa y en general en el músculo, y como tal, pues bueno, puede agravar ligeramente y puede reducir esa capacidad contráctil si luego después, pues mismamente quieres ponerte a hacer cualquier otra actividad. Entonces, más o menos esa es mi opinión. No sé qué opináis vosotros. Fran. Al final, como ha comentado mi compañero Jaime, la base va a ser bastante similar a la que hemos hablado a nivel de masaje. Por ampliar un poco más, y como ha comentado Borja, sí que hay estímulos, ¿vale? Que van a mejorar la sensación de recuperación, ¿vale? Por la eliminación de esa percepción de dolor, por el aumento de sus umbrales, por el hecho de aplicar un estímulo más doloroso, que eso va a desencadenar una respuesta de modulación condicionada, que lo que hace es activar pues, ciertos centros que hay a nivel del tronco del encéfalo, que liberan ciertos neurotransmisores inhibitorios, que al final, pues bueno, digamos que silencian un poco las señales de daño que están llegando a la periferia del sistema nervioso y percibimos menos dolor, o por lo menos nuestro sistema nervioso interpreta que hay menos dolor porque las señales que están llegando están un poco silenciadas. Luego también gran parte del efecto pues, va a venir dado por un efecto placebo, como en todas las técnicas que hemos hablado previamente, pero también tenemos que tener en cuenta que quizá lo más notable con los estiramientos, que son súper clásicos realizarlos tanto después del entrenamiento como a método de recuperación en otras sesiones, es que lo que se cree es que al final con ese estiramiento tú lo que estás haciendo es relajar el músculo y estás mejorando la limpieza de esos metabolitos de desecho que hay en el músculo. Cosa que de nuevo no se ha demostrado. O sea, no se ha conseguido demostrar. El efecto que pueden estar generando está en un lado por esto que he comentado previamente, este efecto analgésico, y luego pues por un efecto de la mejora de la tolerancia de los tejidos al estiramiento, ¿vale? No como tal la mejora de la flexibilidad, porque se ha demostrado que no cambia la flexibilidad, pero sí mejora esa tolerancia al estiramiento, a la generación de torque, de fuerzas en rangos de movilidad más elevados. Entonces eso puede dar una percepción de mejor recuperación. Pero de nuevo, como ha comentado mi compañero Jaime, en una situación en la que el deportista tiene una sesión de fuerza, tiene una competición de fuerza, se encuentra con agujetas, se encuentra con molestias o con sensación de poca recuperación, estirar antes de la práctica deportiva no es la estrategia más inteligente, ¿vale? Por esa afectación que va a generar a nivel de los reflejos miotendinosos y que podría llegar a afectar al output de fuerza. Borja. Sí, bueno, poquito más que aportar a ellos dos. Me voy a meter sobre todo con el tema de los estiramientos antes de las sesiones y demás, pero bueno, creo que ya lo habéis dejado un poquito claro y de todas formas esto podemos puntualizarlo en otros podcasts y demás. En cuanto a experiencia yo puedo aportar que yo también he practicado mucho deporte de contacto desde pequeño y siempre me habían inculcado, pues como muchos de nosotros, el estiramiento tanto antes como después de las sesiones, ¿vale? Pero me voy a centrar en el post para enfocarlo a la estrategia de recuperación, como estamos diciendo. Y es cierto que yo sentía que recuperaba mejor, que al día siguiente no estaba tan rígido, etcétera. ¿Qué ocurre? Esto, yo dejé de estirar después, me basé más en la evidencia, quería tener un poquito de sensaciones y demás, a ver qué tal, comparar entre una cosa y otra, y realmente no sentía un efecto positivo el hecho de estirar después de las sesiones, era más un efecto placebo que otra cosa. ¿Qué ocurre actualmente con los deportistas? La mayoría de ellos, porque por decir la gran mayoría, estando al nivel en el que estén, yo veo que siguen estirando después de las sesiones. No tanto dedican sesiones de estiramiento, de movilidad accesorio, pero sí que realizan. Y al preguntarles, ellos mismos lo dicen. Se sienten mejor al estirar, notan que recuperan mejor, pero tampoco saben decir el por qué, ni saben explicarlo. Simplemente, pues a nivel de cabeza les viene muy bien y en ello siguen. Y bueno, para puntualizar, antes de las sesiones nunca recomiendo que estiren, y los que entrenan conmigo no se lo prohíbo, pero casi, porque normalmente después trabajamos potencia, trabajamos fuerza máxima, trabajamos desarrollo de la fuerza rápido. Entonces, eso sí que se ha comprobado que tiene ciertas controversias en cuanto a reflejos, en cuanto a capacidad del músculo de ejercer fuerza, etcétera. Pues sí, un poquito en resumen sobre lo que estamos tocando, que es la parte de la recuperación, el tema de hacerlos antes y demás, eso ya lo tocaremos cuando hablemos de movilidad y demás. Pero eso, en la parte de recuperación,
un poquito lo que hemos hablado. Al final, la mayoría de efectos que vamos a sentir o que la gente suele sentir van a ser más a nivel psicológico y a nivel agudo y poco más. No va a tener unos efectos positivos de cara a la recuperación en la mayoría de los casos. De hecho, a nivel de investigación se sabe que o tienen, según distintos estudios, o tienen un efecto nulo o si lo tienen un efecto mínimo en cuanto a la mejora de las agujetas, de la percepción de DOMS, ¿vale? Y esto depende de cómo estiremos, porque también podría ser incluso el efecto contrario. Si hacemos estiramientos pasándonos en zona de disconfort y demás, podríamos incluso aumentar esas agujetas, esa sensación de agujetas. Y por lo demás, todos los efectos extra que puedan ocurrir van a ser, pues como hemos hablado un poco, sobre todo a nivel psicológico. El tema de realizarlos antes de la sesión, ya lo han comentado mis compañeros, que la mayoría de los casos va a ser probablemente contraproducente y bueno, en general lo que se ha visto es que otros métodos de recuperación, como ya algunos de los que hemos hablado, como por ejemplo las terapias de agua fría o la recuperación activa, que hablaremos ahora, pues son muy superiores a los estiramientos de cara a la recuperación. Entonces, sin más, vamos a pasar al siguiente, que es los métodos de compresión, ¿vale? Métodos de compresión para la recuperación del atleta. Jaime. Desmutea. Vale. Aquí lo cierto es que no tengo tanta experiencia porque realmente no lo he utilizado tanto. Pero bueno, al fin y al cabo, el mecanismo por el cual se basan principalmente es muy parecido al de los baños de contraste o la crioterapia. Al fin y al cabo, el favorecer esa vasoconstricción y luego después tener esa consecuente vasodilatación y evidentemente mejorar la perfusión sanguínea y evidentemente el propio retorno venoso. Un poquito más. Desde mi experiencia no puedo decir nada porque no lo he utilizado. No sé qué opináis vosotros. Vale, aquí entrarían métodos como la presoterapia, que quizá esto lo hayáis visto más últimamente, que es un método que realmente se utiliza en fisioterapia la hostia de años, normalmente de cara a drenaje de edemas y de linfedemas, y que lo que es básicamente son como unos manguitos que abarcan toda la extremidad, ya sea brazo o sea pierna, que se van a inflar de forma secuencial desde distal a proximal, con una presión determinada, que es lo que se le programa, y con un ritmo determinado, que también se le programa, con el objetivo de favorecer ese drenaje linfático o ese drenaje de retorno venoso, ¿vale? Que al final lo que buscamos es eliminación de sustancias de desecho o eliminación de sustancias acumuladas a nivel periférico que, pues, en casos terapéuticos pueden estar afectando a la vida diaria, al desempeño normal. En casos de deportistas, pues que pueden estar retrasando la recuperación. Y luego, por otro lado, tenemos estrategias quizá un poco más de andar por casa, pero que pueden ser aplicadas durante más tiempo, como pueden ser las ropas compresivas, ¿vale? Que normalmente suelen utilizarse leggings compresivos, ¿vale? Mallas compresivas, aunque en extremidad superior también se podrían llegar a utilizar. Entonces, el objetivo de esto, como ha comentado mi compañero Jaime, es efectuar una presión a nivel periférico que favorezca ese retorno venoso. ¿Evidencia al respecto? Vale, en cuanto al respecto de la presoterapia, digamos, la estrategia más fancy, más moderna, que no llega a ser moderna, pero bueno, más espectacular, no parece afectar a la recuperación, no parece afectar a los metabolitos de desecho a nivel periférico. Entonces, bueno, pues el que le dé gusto, ¿vale? Como ya os he hablado con el resto de terapias, como el que dé sensación de recuperación, pues perfecto. O sea, te tiras ahí en el fisio, pagas la sesión, te pones los manguitos, te pones con el móvil y recuperas ahí. Y el otro método, ¿vale? El método de mallas compresivas, sí que es verdad que quizá haya demostrado un efecto un poquito más consistente a nivel de la evidencia en cuanto a recuperación, pero también tenemos que entender que en este caso es porque es algo, ¿vale? Que se va a aplicar durante mucho tiempo. Es decir, tú esa ropa de compresión te la colocas durante el día y realizas tu actividad normal del día durante, o sea, con esa ropa compresiva. Eso lo que va a realizar es que al aplicar movimiento con una compresión determinada a nivel, o sea, una compresión externa y a nivel distal, lo que va a favorecer es ese retorno del flujo venoso y retorno de la linfa. Entonces eso pues, podría llegar a ayudar a la recuperación. Pero de todas formas, repito, es algo que ha demostrado un efecto pequeño, algo más consistente que el resto, pero que no deja de ser también un efecto que quizá no modifique mucho el rendimiento a nivel posterior. Entonces, como método, pues quizás sea un poco más económico y más fácil de llevar, pero hay que aplicarlo durante
un periodo bastante prolongado. Borja, ¿algo que añadir? Sí, bueno, en cuanto a al primer ejemplo, bueno, la primera estrategia que ha dicho Fran, yo no tengo experiencia tampoco, pero por lo que he podido leer es que sí que mejora en personas que tienen problemas cardiovasculares, sí que puede tener algún efecto positivo en cuanto a la circulación. Problemas con personas con problemas circulatorios, sí que puede pues, mejorar esa circulación sanguínea. En cuanto a las medidas de compresión, yo le he estado mirando para el tema del rendimiento, sobre todo en carrera, que se utiliza mucho, que se pone en el tríceps sural, lo que es la pierna y demás. Y en cuanto a la carrera con este tipo de material, no reportan ningún tipo de beneficio. Se ha comparado gente que corre maratones populares con y sin medias de compresión y no reportan mayor rendimiento. Sí que puede llevar a cabo a nivel psicológico un efecto de seguridad, ¿no? Al tener algo más sujeto, puede tener pues eso, ese efecto de seguridad plus que te puede dar, igual que si te pones una venda en el tobillo, cuando van a jugar al básquet y demás, que puede ser que, depende del vendaje, puede ser que que tenga algún beneficio, pero normalmente y muchas veces simplemente es un hecho que nos va a dar cierta seguridad. Y en cuanto a la recuperación, lo que ha dicho Fran, o tiene nulo o tiene un poquito de un efecto poco positivo, pero al ser mucho más económico, pues quizá podíamos probar con ello. Sí que es cierto que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, un profesor mío que sí que entrenaba deportes olímpicos y demás, cuando viajaba de un sitio a otro, él decía y tenía la experiencia de que normalmente con los aviones y demás sí que se puede llegar a inflamar un poquito los tejidos y en concreto los gemelos y demás. Y él sí que utilizaba perdón, esas medidas de compresión para evitar pues, esa inflamación de los tejidos y reportar buenos beneficios. Bien, pues yo poco más puedo aportar en ese tema porque tampoco he investigado mucho. Lo que he investigado, básicamente, o lo que tenía entendido, por decirlo así, es lo que han comentado mis compañeros. Efecto real nulo o muy poquito en cuanto a la recuperación. Sí que es una técnica, sobre todo en los game readies y demás, que hay ahora que se ha puesto muy de moda, que es verdad que pues mola mucho, ¿no? Verlo. Y seguramente que da gusto y rinero. Yo no lo he probado, pero seguro que sí. Y poco más puedo añadir en ese sentido. Lo que ha comentado Borja finalmente, personalmente yo también lo he hecho durante mucho tiempo y sobre todo en el ámbito donde yo competía se hacía mucho, en los viajes, utilizar medias compresivas por ese tema. Pero de ahí a que eso realmente tenga algún efecto comprobado o no, pues no sabría decir porque no lo he investigado. Ya lo hice hace mucho tiempo, ya no lo hago, obviamente. Entonces poco más se puede añadir aquí. Vamos a pasar al siguiente, que es más interesante, que es la recuperación activa. La recuperación activa como método de recuperación, valga la redundancia. Jaime. Vale, pues yo creo que este realmente es el que se lleva la palma y el que realmente tendríamos que tener en cuenta siempre y cuando pues queramos reducir en la medida de lo posible pues esos marcadores de fatiga o esos marcadores de rendimiento, verlos ligeramente potenciados. ¿En qué se basa este método? Pues como su propio nombre indica, realmente hacer una recuperación en la que haya un mínimo de actividad. Por mínimo de actividad, ¿qué puede ser? Pues en el caso de que, por ejemplo, tengamos un maratoniano, mismamente, pues hacer un trabajo tranquilito en el que pues haga un trabajo a una intensidad muy bajita, a un ritmo muy bajito, con el fin de mejorar ese, pues al fin y al cabo, esa disipación de esa propia fatiga que haya podido generar todos esos entrenamientos, o mismamente en el ámbito de cualquier otro deporte, simplemente montándonos en la bici y tratando de hacer un trabajo extensivo muy ligero, a una intensidad muy ligerita, buscando pues el tratar de ir paulatinamente reduciendo esa fatiga. Fran. Vale, yo voy a actuar un poco otra vez de abogado del diablo. En este caso, para mí, introducir más carga de trabajo, por muy leve que sea, algunos detalles fatigados, no va a generar efecto ninguno. Y me voy a basar en dos cosas, ¿vale? Una, y es la hipótesis de por qué funciona
o la hipótesis actual de por qué funcionan los métodos de descanso activo, que es básicamente por la activación de fibras musculares lentas que favorecen la metabolización de esos metabolitos de desecho. No ha demostrado ser así, ¿vale? No parece que tenga ese efecto, tampoco parece tener un efecto muy claro sobre marcadores de recuperación, o sea, perdón, de daño muscular, ni sobre marcadores de recuperación. Lo que sí que puede generar, como todas las terapias que previamente hemos hablado, es ese efecto psicológico de sentirse más descansado, poder realizar mayores esfuerzos y que probablemente venga dado por el efecto analgésico que puede generar un ejercicio de baja intensidad. Es decir, yo realizo cardio a baja intensidad, eso me va a generar una liberación de sustancias analgésicas, como puede ser esa liberación de opioides, una liberación de noradrenalina o serotonina a nivel del sistema nervioso central, y eso me modifica la percepción de molestias o de recuperación y me permite realizar actividad física con una mejor condición autopercibida. Juan. Bueno, en cuanto... Perdón. Pobre Borja, que está Vaya tela, me he está cogido ahí malito. un catarrillo. Venga. En cuanto a... Poco que añadir en cuanto al tema del fisiológico que ha explicado Fran. Experiencia, por ejemplo, muy común, corredores. Corremos, no corremos, hacemos un rodaje extensivo o no tan extensivo, pero baja intensidad para recuperar. Yo creo que esto depende del nivel de entrenamiento y del deportista, el contexto, como siempre, y demás. Por forma general, a quien le gusta correr, le suele venir bastante bien. Por lo que dice Fran, seguramente pues a nivel hormonal pues segregas ciertas hormonas de la felicidad al correr a un ritmo bajito y en sensaciones y disfrutar del entrenamiento. Personas que no les gustan correr, tienen dificultades, acaban de empezar, no lo recomendaría. Ahora sí, sí que tengo experiencia y sí que reportan muy buenas sensaciones y parece que ciertos beneficios. El hecho de la recuperación activa, el hecho de darse paseos largos, una intensidad media-baja paseando, sin casi impacto, sí que reportan muy buenas sensaciones. Poquito más en este caso. Sí que me gusta mucho a mí el hecho de compaginarlo con no tanto sesiones de movilidad, sesiones de estiramiento, sino sesiones de movilidad en las cuales sí que estamos incluyendo en sí estiramientos. Eso crea, desde mi experiencia y desde mis deportistas, reportan mayores beneficios que el hecho de, por ejemplo, siempre hay que andalucear, pero de ir a rodar y demás. Últimamente, desde hace tiempo, lo llevo haciendo, metiendo sesiones extras únicamente de movilidad, ejercicios accesorios, etcétera, y recuperar de una manera activa, sin casi carga, y sí que reportan muy buenos resultados. Bien, pues yo, a pesar de que yo tengo entendido a nivel de evidencia que sí que tiene un poquito de mejores resultados que algunas otras de las que hemos comentado en cuanto a efectos en la recuperación, no soy muy partidario de utilizarlas, un poco como ha dicho Fran. Depende de cómo las entendamos también, y me explico. Una persona que ya se haya pasado con la carga, para mí meterle más carga, aunque sea muy bajita, como ha dicho Fran, es un poco absurdo, y de hecho yo no soy muy partidario de hacer esas sesiones de recuperación cuando nos hemos pasado, pero tampoco soy partidario de ir al otro extremo y no hacer nada y quedarse en casa tirado en la cama, ¿vale? O sea, sí que soy partidario de hacer, aunque sea una actividad muy ligera, como andar, hacer movilidad de forma muy poco fatigante, muy ligera, ¿vale? Eso sí que soy partidario y bueno, bajo mi experiencia, la de mis deportistas, es algo que ayuda normalmente a la recuperación o por lo menos a las sensaciones de la misma de forma aguda y de forma más clara a nivel de la siguiente sesión, por decirlo así. Entonces, yo diría que sí que tiene un efecto ligeramente positivo, obviamente comparado con las bases de las que hemos hablado al principio, no tiene ningún sentido hablar de ello si no se cumplen esas bases, pero si lo enfocamos de esta manera, como estoy diciendo, para mí sí que tiene algo positivo. Lo que es hacer una sesión específica de carrera, de lo que sea, a media baja intensidad, no me parece tan útil una vez que nos hemos pasado de carga. Pero, como he dicho, el mantenerse completamente parado tampoco me parece lo más útil. Entonces, una actividad de muy baja intensidad, como hacer vida normal, me parece que sí puede tener mejores efectos en cuanto a la recuperación que el estar completamente parado, por ejemplo. Y con esto, si alguien quiere añadir algo más de todo lo que hemos hablado, bueno, a mí me gustaría hacer una conclusión y recordar, lo más importante de todo es lo que hemos hablado al principio, son las bases. Si no se cumplen las bases, es que no tiene ni sentido hablar de esto. Realmente
cualquiera de estas técnicas, aunque hay algunas que sí muestran mayores beneficios, como por ejemplo en ciertas etapas las de inmersión en agua fría y demás, pero el beneficio que podamos obtener de estas técnicas es prácticamente mínimo o nulo, o sea, en comparación con lo que podemos hacer con la base a la hora de controlar la carga, de controlar y manejar el estrés de la persona, la nutrición, el descanso. Entonces, no nos centremos en estas técnicas cuando lo principal es la base. Si la base no está, el resto no tiene ningún sentido. Nada más, ¿alguien que quiera algo más que añadir? Sí, rápidamente y para reiterar que esto es importante, es que muchas veces una estrategia lo que hace es mejorar unos marcadores metabólicos, pero no en sí el rendimiento deportivo. Entonces es algo a tener en cuenta que los estudios pues, podemos encontrar mejora en los marcadores metabólicos, pero no en el rendimiento deportivo como tal y el desarrollo de la actividad. Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta que esto es multifactorial, que sí que a nivel fisiológico puedes tener ciertos beneficios, pero que luego en el campo, en el día a día, en el contexto deportivo, pues puede ser que eso pues no tenga ningún efecto positivo o sea muy pequeñito. Pues nada más, acordaros, las bases lo primero y ahora sí, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. Como siempre, si nos queréis contactar, por aquí por Instagram nos podéis encontrar para hacernos cualquier pregunta o proponernos temas para los podcasts o lo que sea. ¿Qué ibas a decir, Borja? Te he visto desmutearte. No. Vale. Pues nada, ahora sí. Un abrazo, gente, y nos vemos en el próximo. Chao.